Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento de estar con ustedes en una mañana más donde el Señor nos permite abrir nuestros ojos, alabarle, glorificarle y bendecirle en todo tiempo. También nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga a ti, Jimmy, y bendiga a los hermanos y las hermanas que comparten con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de nuevamente tener este espacio con ustedes. Esperamos que el programa, el culto es más ahorita. Más adelante. Sí, sea de bendición para todos ustedes en este día. Dios les bendiga. Amén, amén, así es. Y sabemos que siempre el Señor tiene palabra de esperanza y de dirección para nuestras vidas. Y en esta ocasión siempre tenemos una porción bíblica, la encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, en la versión Reina Valera. Nos dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre grande y Padre bueno, nos acercamos a ti en esta hermosa mañana. Primero que nada, Señor, a alabarte, glorificarte, bendecirte y ver cuán grande eres en la vida de nosotros, Señor, y cuán grande eres en la vida de cada uno de los hermanos que sabemos, Señor, te alaban y te glorifican en esta hora, que también sacan su tiempo, Señor, para bendecirte y alabarte. Te presentamos en esta hora el programa de vida abundante en Cristo, para que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de ellos y la palabra que has puesto en el corazón de nuestro mensajero en esta mañana sea palabra edificante, palabra de bendición y que palabra la edifique en medio de los corazones que puedan escucharte a ti, Señor. Que sepan que eres tú el que les bendice y que les guía y que les guarda. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Así que, pastor, en esta hora los micrófonos de vida abundante en Cristo están en su mano. Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Saludos nuevamente a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Damos gracias al Señor, como ya les mencioné, por estar nuevamente con ustedes. Quiero comenzar el programa expresando una palabra de solidaridad con el pueblo de Colombia en este tiempo. Al igual que Venezuela, Colombia enfrentó un poderoso terremoto esta semana. Muchas personas, ¿verdad?, perdieron sus vidas, muchos también pues, desaparecidos. Tiempo triste, de dolor para todo este territorio, de este hermano país. Así que una palabra de, ¿verdad?, de apoyo y solidaridad y nuestras oraciones para con ellos. Mi cuñada es colombiana, la esposa de mi hermano, toda su familia está allá, están bien. Una de nuestras hermanas aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Apreciamos mucho, pues su familia también es de Colombia, están allá, en Medellín, todos están bien. Pero no en pese a eso, ¿verdad? Eso les afecta, ¿no? Una situación muy triste. Así que pedimos al Señor que fortalezca y levante el espíritu de este pueblo, al igual que del pueblo venezolano. Son nuestros hermanos caribeños, países hermanos. Tenemos mucha gente conocida relacionada con nosotros en ambos países. Así que estaremos orando al Señor y obviamente pues el apoyo y la ayuda siempre llegará de parte de nosotros acá en Puerto Rico. ¿Okay? Así que oración y apoyo por este hermano país. Orar los unos por los otros es un acto de solidaridad. ¿Eh? La Biblia nos invita a orar los unos por los otros. Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 5, verso 16 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La escritura expresa lo que es el deseo de un maestro como el apóstol Pablo, de que oremos los unos por los otros, porque esa oración nos acerca los unos a los otros. No solo acerca o nos acerca a Dios,
sino que también nos acerca a nuestro hermano y a nuestra hermana. Si oramos de corazón, por supuesto. Y hay quien dirá, pastor, todo el mundo ora de corazón. Bueno, pienso que no, porque Jesús en un momento dado dijo que no oremos como los hipócritas. Así que si dijo eso es porque, bueno, hubo unos que no oraron de corazón. ¿Cómo es no orar de corazón? Yo no sé hacer eso. ¿Verdad? Bueno, orar como los hipócritas y es no sintiendo verdaderamente lo que se está orando, no es lo que Dios espera. Pero cuando oramos con el corazón, con el alma, ¿verdad? Con todo el ser, o sea, ponemos el corazón, cuando oramos así, el corazón recibe sensibilidad, recibe empatía, es tocado por la situación, la circunstancia que se trae en oración, es tocado por esa otra persona por la cual se ora o por esas otras personas por las cuales se ora. Y por eso es por lo que Jesús también pide que oremos por quienes nos ultrajan, nos maldicen y nos persiguen. Si oráramos más por los enemigos, se acabaría la guerra. Así Se acabarían muchos de los conflictos, porque la oración alcanza el corazón de quien ora. De hecho, yo creo yo, mi pensar es que, y es mi experiencia, que cuando yo oro, a quien primero esa oración toca es a mí. El que ora, esa oración le permite terminar, le hace diferente una vez termina. Experiencias que hemos ido a orar, hablo de mí, en conflicto, en coraje o en tristeza, y luego de orar siento alivio. Porque esa oración te toca. Si es de corazón, si tú la estás dando y la estás ofreciendo con todo lo que debe ocurrir. Así que Jesús sabía, yo pienso que la oración cambia el corazón del que ora y el apóstol Pablo también lo sabía. Por eso y entonces la oración, pienso yo, terminaría las enemistades y los conflictos porque quien ora va a perder las ganas de pleitear. Yo creo que cuando tú oras se te acaban las ganas de pelear porque es que el espíritu te va a ablandar, tú sabes. Así lo veo yo. Eso de buscar bulla, en la escuela antes decía busca bulla. ¿Tú escuchabas eso también allá en claro. busca bulla, busca bulla? Los busca bulla eran esos que se pasaban sembrando cizaña, ¿verdad? Y se disfrutaban el que otros pelearan. Había gente que se disfrutaba eso, había busca bulla. Les encantaba ver la pelea y ver el pleito de los demás. El palito en el hombro, todo eso para provocar. Porque pues la oración rompe con eso. Crea lazos de cercanía, tiene un poder solidario extraordinario y la solidaridad es unidad. ¿Eh? La unidad es lo que Dios espera y el Espíritu de Dios regala. Así que para mí es una enorme bendición, Jimmy, hermanos y hermanas, cuando alguien me dice, pastor, estamos orando por su hija, está afuera, ¿verdad? De Puerto Rico, en otro país, o por su cuñada, que ahora mismo está, pues tiene su condición de cáncer y está en tratamiento, o cuando decían, estamos orando por su papá, pastor. Pues cuando papi estuvo en su situación de salud, ya está en la presencia del Señor. O cuando me dicen, "Oh, estamos orando por usted, pastor, para que el Señor le ayude y le dé fuerza". Eso es poderoso. Cuando te dicen eso, ¿verdad que sí? Claro que Cuando a sí. ti te han dicho, Jimmy, estamos orando por tu mamá, Por mi mamá, o por por mi tu papá, o papá. por tu hermano cuando estuvo enfermo, Y cuando estaban orando por Ibe, por mi suegra, suegra. que estuvo en su Pues, situación, se sentía, oye, claro, se sentía. pues eso es orar los unos por los otros. ¿Ves? Y eso es lo que se espera. Pero hay que orar por los de acá y por los que no están tan bien con uno, ¿verdad? Y esa unidad hace que el cuerpo de Cristo sea más fuerte. El cuerpo de Cristo es la iglesia, que los hijos de Dios sean más pueblo de Dios. Pueblo que refleja las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros vamos, dice el escrito bíblico, que debemos ser un pueblo que refleja las virtudes, las características de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Ves? Y creo que ese que nos llamó de las tinieblas a la luz tiene muchas buenas características que el pueblo de Dios debe reflejar. Pero hay que orar para que esa unidad se mantenga. ¿Ok? Pablo, el apóstol Pablo, que caminó tantos lugares, que formó tantas iglesias, que vio tantos tipos de personas y que fue testigo de ver cómo nacían iglesias en tantos lugares, en toda esa área del Mediterráneo, en la cuenca del Mediterráneo, tiene que haber estado gozoso al ver cómo nacían las iglesias. Eso debió haber sido, y lo reflejan los escritos de él, ¿verdad? Cuando da gracia a los hermanos fieles
de X iglesia, de X congregación y les insta a seguir en la fe, a seguir adelante, a inspirar. Pero también Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Y de esto casi nadie habla, que hubo conflictos en las iglesias, que se dieron situaciones difíciles en esas congregaciones, ¿verdad? Que pudieron o podían ser amenaza a la bendición de ser pueblo de Dios. ¿Eh? ¿Qué hizo Pablo ante esas situaciones? Por utilizar a Pablo, ¿verdad? Pues Pablo le escribió a esas iglesias para darles una orientación sobre esos temas que habían causado conflicto, que se levantaban con situaciones amenazantes en medio de esas iglesias, para educarle, ¿verdad? Pero también invitó y llamó a la oración, ¿verdad? Le pidió que se mantuvieran orando. Así que siempre se habla de la parte romántica del ministerio del apóstol Pablo, pero también tiene que haber habido sus momentos en los que Pablo sufrió, sintió la tirantez, vio la tensión cuando le enviaban esas cartas o esos comunicados a Pablo que estaba en otros lugares. Él le escribía a esas iglesias instándole a la unidad y les invitaba a orar los unos por los otros, a orar por él para que pudiera completar su ministerio, a orar por los hermanos de otras iglesias. Así que, bueno, y Jesús lo experimentó con los discípulos también, especialmente, ¿verdad? Con esos religiosos que le acompañaban y que lo perseguían. Eso es lo que hacían. O sea, Jesús sabía que el ser humano es conflictivo en algunos momentos y podemos tender a la división. Así que por eso la oración de los unos por los otros. Porque la oración es la vitamina, ¿verdad? Previene esas divisiones. Pero si ya el efecto del veneno de la división se mete, pues ese es el antídoto, la oración. Y si ya es una enfermedad, esa es la cura, la oración. La oración nos une. Así que, pero eso hay que orar, por eso es que hay que orar constantemente por las iglesias. Hermano, ore por su iglesia, ore por su congregación. No dé por sentado que por ser iglesia no necesita oración, que por ser congregación y alabar a Dios y tener un programa de escuela bíblica, de evangelismo, por tener mucha gente o poca gente o gente. No, no, hay que mantener todo el tiempo en oración a la iglesia, todo el tiempo. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia la hizo, la fundó Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, pero no es perfecta porque los que la constituimos no somos perfectos. ¿Ves? Sin embargo, nos perfeccionamos para parecernos más a Jesús y ser ese cuerpo de Cristo. Pero parte de eso se logra cuando oramos. Hay que orar por los pastores, por las pastoras. Claro que sí. Pues la tarea no es fácil, nunca ha sido fácil. En este tiempo es un poquito más difícil. Pero también hay que orar por los líderes de la congregación, los que están en diferentes ministerios, cualquiera que sea. O sea, tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor nos permita mantenernos enfocados, firmes, constantes, con ánimo, con buena visión de lo que estamos haciendo. Así que no somos solo los pastores los únicos que necesitamos la oración, necesitamos toda la congregación, toda la iglesia, todo el liderato. Y hacerle saber a la gente, estamos orando por ti, porque eso nos compromete a orar de verdad, ¿eh? Por nuestros hermanos y nuestras hermanas. La palabra habla, mis hermanos, de que a veces en el cuerpo, dígase la iglesia, pero también el cuerpo humano, y es la imagen que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Hay miembros más débiles que otros. Hay miembros más débiles que otros. La expresión que usa es que se visten menos decorosamente. En realidad es que están en mayor debilidad o están en algún problema, en alguna situación, que es a lo que se refiere. Y el llamado de la palabra es a que los más fuertes, los que se sientan más fuertes, quizás más maduros, de más experiencia, más sólidos, ayuden a los más débiles, ¿verdad? Que no los olvidemos, que no los critiquemos, que no les caigamos arriba, que no nos burlemos de su situación, al contrario, que los vistamos más decorosamente, es la expresión que Pablo usa. Eso comienza cuando oramos por ellos, cuando los presentamos en oración, ¿ok? La oración por nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Tiene que ser en esa sencillez de que es mi hermano y es mi hermana. Y no, tú no puedes orar pensando que eres mejor que otro, eso es otra cosa. O sea, tú no puedes orar pensando que tú estás en un pedestal allá arriba y tus hermanos están allá abajo y tú los estás mirando desde acá, desde la altura, orando por mis pobres hermanos infelices. Que no. Tú te tienes que bajar, si ese fuera el caso. Tienes que orar desde la realidad de tus hermanos y tus hermanas en necesidad. Si están enfermos, desde la enfermedad. Si están en crisis económica, desde la crisis económica. ¿Eh?
hay que quitarse, hay que ponerse los zapatos de esa persona por la cual uno ora, porque entonces ahí la oración va a ser de corazón, Va a ser empático. sí, va a haber empatía, tú vas a sentir por qué estás orando. Hay que ponerse en el zapato del otro, como dicen eh, en valenciano, ¿verdad? Eh, entonces, yo recuerdo que el Señor le dijo a Moisés cuando lo llamó en el desierto, dijo, quítate el calzado de tus zapatos, descálzate porque vas a pisar territorio sagrado. Y yo me pongo a pensar, y eso me vino al corazón y a la mente, ¿verdad? Que tú te quedas descalzo, y a Moisés le dijeron que se quedara descalzo para que se pusiera los otros zapatos. ¿Los zapatos de quiénes? De los que estaban en Egipto. Porque él salió de Egipto y se fue allá al monte solo. Pero su pueblo, sus hermanos estaban en necesidad, estaban en opresión, estaban en esclavitud. Su pueblo, ese pueblo del cual era la parte. Y ahora el Señor le hizo ver que tu pie sienta dónde pisan tus hermanos. Hay un pasaje donde dice que los pusieron a hacer, le dieron más trabajo para hacer más ladrillos con más hierba, y eso lo hacían con los pies. Así que Dios no los olvidó y se los recordó a Moisés. De ese día en adelante, la salsa ardiente que Moisés vio que no se consumía, tampoco se consumía en su corazón, porque ardía en su corazón el dolor de sus hermanos. Y yo me imagino que Moisés tuvo muchas conversaciones con Dios, algunas de ellas están más o menos expresadas ahí en el Éxodo, pero sentía lo que pasaba en esos que estaban en dolor y sufrimiento. Así que oró con el corazón. ¿Okay? En Corintios se habla, en la iglesia de Corintios, se habla de que había problemas. Hubo unos cuantos problemas en la iglesia de Corinto y uno de ellos fue con la cena. Y les voy a contar. En la antigüedad no había templo. Al inicio de que surgen las iglesias, no había templo, no habían templo. Eso vino después. Eh, las experiencias culticas y de reunión se hacían en las casas de los hermanos. Algunos 50, 60 personas se reunían en casas privadas. Y lo primero que tenían era una comida, una cena. Se reunían, los que eran más pudientes, tenían más recursos, traían los ingredientes para la cena. Los ponían en la mesa y los compartían. Hay iglesias hoy en día más pequeñas, ¿verdad? Las iglesias un poco más grandes no podemos comer toda la semana porque es difícil, ¿verdad? Pero yo sé que hay iglesias, congregaciones más pequeñas que cada vez que se reúnen tienen una cena. O dan el culto y comen, o comen y dan el culto. Y eso se practica, ¿verdad? Eh, eh, en los tiempos antiguos era de igual manera. Comían, cenaban y luego participaban de la Eucaristía, lo que nos conocemos hoy como la Santa Cena. Partían el pan recordando a Jesús y tomaban el jugo. Ese era el culto, esa era la práctica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ocurría que los que llegaban primero, que generalmente eran los que estaban un poquito más económicamente o más pudientes, comían de todo. ¿Qué pasa? Al final, los últimos que llegaban eran los más pobres, porque en la comunidad de fe, en la iglesia que se levantó, había de todo, pobres y ricos, pues, esclavos y libres, había de todo, porque el evangelio llegó a toda persona, ¿verdad? Y llegaban y lo que encontraban eran las sobras de lo que se habían comido los demás. O a veces quizás nada. Eso a Pablo lo trepó al techo, lo indignó, porque después iban a celebrar la Santa Cena, que precisamente el símbolo es que somos cuerpo de Cristo. Entonces la práctica no lo vivían, pero en la liturgia sí. Pues y Pablo escribió sobre eso. Por eso Pablo dice que el que come de esa manera, olvidando a sus hermanos, peca contra el cuerpo de Cristo. Come indignamente. Y es fuerte en esa expresión. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Todos somos uno. No somos, no somos unos mejores que los otros. Así que, ¿qué ocurría? Pues unos se quedaban atrás y los otros los olvidaban. Eso perturbó a Pablo, por eso el capítulo 11, usted va a ver en el capítulo 11, donde Pablo dice, porque recibí del Señor lo que también aprendí, que el día en el que el Señor murió, entrecogió Pablo, partió. Él está hablando de la cena, porque había una cena antes del acto de la Santa Cena en la que se marcaba esa división, esa separación. Y hubo otros conflictos, ¿verdad? En ese tiempo. Así que hay que orar. ¿Qué decirle? Hay que orar por la iglesia para que todas estas cosas que se levantan, que dividen, que separan,
y que debilitan el trabajo de la obra del Señor en estos tiempos de llevar la buena nueva, de alcanzar la vida. Oye, se afecta cuando no estamos en unidad. Así que, ¿por qué orar? Porque la oración nos acerca. ¿Quién está en la oración? Pues en la oración está el Espíritu de Dios. Si oramos, si oramos en el Espíritu de Dios y el Espíritu armoniza, no separa. Entonces, digo, si oramos en el Espíritu Santo, pastor, no digas eso. ¿Cómo vamos a orar si no es en el Espíritu Santo? Bueno, a veces la oración puede estar acompañada de unos interesantes acompañantes, valga la redundancia. Puede estar acompañada por el coraje, puede estar acompañada por el rencor, puede estar acompañada por resentimiento hacia ti, puede estar acompañada por los celos, puede estar acompañada, puede estar orando porque aquel hermano canta y yo quiero cantar bien. Entonces, hay un celo ahí. Ora por tu hermano para que siga cantando también como lo hace, aunque el Señor te bendiga a ti. Hay que, o sea, oye, las profundidades del Espíritu son bien particulares y hay que tenerlas bien puestecitas delante del Señor. Puede haber envidia, puede haber soberbia. No, porque el hermano, tengo coraje con el hermano, pero tú orando por la situación, pero tú con coraje hacia el hermano. ¿Sabes? Y sintiendo esa resistencia. Y te viene el pensamiento y el arresto del hermano y tú paras la oración y cambias para orar por otra cosa, porque no pues. Hermanitos, hermanitas, somos así. Somos así. Tenemos que vencer eso. Hay que ir, mire, cuando vamos delante del Señor en oración, quedamos retas. Pero eso no quiere decir que no vas a orar. No, Tienes que hay que orar, porque pero el Señor te va a redimir, te va a... sí, pero hay gente te que va a no se da a redimir, Jimmy. pero tienes que permitirle que el Señor les Hay toque. gente que no le permite, Ujú. o habemos, vamos. Vamos a incluir, porque Claro, porque no nos estamos dando golpe de pecho perfecto aquí. no somos. Estamos exhortando a la Ujú. oración. Hay que orar los unos por los Por otros, nosotros. ¿verdad? Porque el Espíritu es el que nos acompaña. Entonces, lo que sí nos debe acompañar en la oración es la paz, la fe, el gozo, la mansedumbre, el dominio propio, el amor, la bondad, que no es otra cosa que lo que llamamos el fruto del Espíritu. Es que ese es el fruto del Espíritu en la oración. Eso tiene que estar presente para que todas esas otras cosas que he mencionado queden a un lado. Así que, ¿qué les digo, mis hermanos? Y esto es lo que he sentido en mi corazón hoy, compartirles, es que tenemos que orar los unos por los otros, pero orar de corazón. Y por ese hermano con el que tú te sientes más distante, o ese pastor o ese líder, con el que tú te sientes, porque por ese es por el cual hay que orar más. Me decía mi papá cuando me daba dificultad a la clase de matemática, a ese es a la que más tiempo debes dedicarle. Así que eso, y eso te va a ablandar el corazón. Eso te va a ablandar el corazón. Así que ora por tu iglesia, ora por las iglesias. Eso te va a sensibilizar. Si tú oras porque el Señor traiga obreros a la iglesia, tú vas a ser obrero en tu iglesia. Amén. Así. Dejo esto ahí, lo pongo en tus manos y le pido al Señor que te siga dirigiendo, te alcance, te toque, te levante ese amor. Hay gente herida en las iglesias, que el Señor sane para que tú puedas orar por tu iglesia y regresar a tu iglesia o regresar a una iglesia. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y pido que esta palabra quede como bendición en tu vida en este tiempo. Ora por tu iglesia. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición que sabemos que han sido de dirección en nuestras vidas y nos permite abrir nuestros ojos y nuestro corazón. Y como dice la palabra del Señor, que es el versículo más largo, ¿no? Orar sin cesar. Ora sin cesar. Orar sin cesar. Así que nos dirige a eso, nos dirige a orar también. Sí, que empecé a César, pero sin cesar. Sí, sin dejar de hacerlo y sin dejar de abrir nuestro corazón, porque es lo más bendecido, lo más fortalecido para tu vida y para mi vida y para la vida de cada uno de los cristianos. El orar y el poner el corazón en las manos de Dios, Él te va a dirigir, Él te va a bendecir, Él te va a guiar. Yo creo que esa podría ser la dirección de la oración en esta hora para que siga el Señor fortaleciéndonos y guiándonos en esta hermosa mañana. Danos, Señor, el amor, la sensibilidad y la empatía y todo lo que necesitamos por nuestra iglesia. Es lo que tú has levantado
y has puesto en el mundo para mostrar tu luz. Ayúdanos a orar por ella y amarla y vivir por ella. En Cristo Jesús oramos, bendice a nuestros hermanos. Amén. Amén y amén. ¿Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo? Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.